Muévete, oh Señor, ven y obra un milagro hoy. Tu mano moviéndose está. Sé que tú llegarás a la tumba de cada Lázaro. Tu voz llamándome está. Sé que puedes hacerlo, mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. Oh, oh. Todo se cumplirá por el poder de tu espíritu. Tu viento moviéndose está. Mis murallas caen hoy, así como las de Jericó. Derrumba todo en mi interior. Sé que puedes hacerlo, mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible. Oh, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás, Señor. Todo es posible. Oh, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Nunca fallarás. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Nunca, nunca. Todo es posible. Nunca fallará. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás, Señor. Todo es posible. Nada es imposible para ti. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. Sé que nunca me fallarás. Y sé que nunca me fallarás. Buenas noches, amado pueblo de Dios, amada iglesia. En esta hora tengo el grato placer de presentarme delante de ustedes, agradeciéndole primeramente a mi Padre Celestial y también a mis pastores por la oportunidad de estar aquí, brindándoles esta pequeña enseñanza, la cual lleva como título: La envidia no es buena, mata el alma y la envenena. Y para dar inicio voy a contarles una pequeña anécdota que me sucedió hace un par de meses, y una vez buscando qué tema podía compartirles, el Señor me trajo a memoria esta situación. Y sucedió lo siguiente: yo estaba con un grupo de amigos, íbamos de paseo
Entonces teníamos que llegar a un punto específico donde teníamos que dejar nuestros autos para posterior tomar una embarcación. ¿Qué sucedió? Que íbamos entrando al lugar donde teníamos que ubicar los vehículos. Pero este espacio era totalmente abierto, o sea, ahí no había árboles, no había techo, no había nada que cubriera los autos. Pero a lo lejos, en lo que vamos entrando, va el carro de mi amiga y va el mío. Yo veo que hay un pequeño árbol en medio de todo ese espacio. Y yo dije, a lo lejos, me voy a estacionar ahí para que le dé sombra a mi auto. Mi amiga se me adelantó y se colocó en el espacio justo donde yo quería estacionarme. Y yo dije, no, pero yo quería ir. Lo dije para mí, realmente no fue algo que le mencioné a ella, yo quería estacionarme ahí, no. Nos estacionamos enfrente, justo enfrente de ella, ella tomó el espacio con el arbolito y todo eso. Nos fuimos. Pero obviamente yo sí me había quedado con eso porque no quería como que el carro se quedara tanto tiempo expuesto al sol, yo quería la sombra de ese árbol. Nos fuimos, al regreso, cuando vamos caminando ya hacia los autos, yo a la distancia veo el carro de ella es un tono gris y yo veo que tiene como muchas manchas alrededor, en el vidrio, en la ventana, o sea, todo. Y yo dije, ¿eso qué fue? ¿Qué le pasó? Resulta y acontece que, claro, como esa es una zona de puerto, hay muchas aves, no hay árboles por ahí, solamente estaba ese y todas las aves iban a parar en ese arbolito, en ese pequeño árbol que al cual yo le estaba buscando la sombra. Y resultó que todo, o sea, como estaban todas esas aves ahí, llegaban y llenó todo el auto de excremento de ave. Realmente no fue que me alegré, no fue que me sentí bien, pero realmente el Señor en ese momento dijo, tú querías esa sombra, o sea. Y por eso les traigo el mensaje de hoy, por eso lo titulé de esta manera. Realmente de repente no fue envidia necesariamente, pero muchas veces nos sucede de esta forma, que deseamos algo que tiene otra persona, pero no sabemos el precio que tiene que pagar aquella persona para obtener eso que obtuvo. No sabemos, y quizás nosotros no estamos dispuestos a pagar ese precio, porque si usted me pregunta a mí, ¿quieres, o sea, si pudiera regresar el tiempo atrás y pudiera estacionarme en el mismo lugar y cambiar el hecho de que me va a dar sombra por tanto tiempo porque mi carro termina lleno de excremento, no lo voy a querer? Entonces así somos muchas veces, queremos o deseamos o anhelamos eso que tiene otra persona, otro hermano, otra hermana, pero no estamos dispuestos a pagar el precio y a veces ni siquiera sabemos qué precio está pagando esa persona. Entonces es algo de lo cual tenemos que cuidarnos. Yo lo voy a invitar a leer el libro de Gálatas, en el capítulo 5, del versículo del 19 al 21, que habla acerca de las obras de la carne. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que las que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Son un listado, o sea, el Señor nos enlista en su palabra cuáles son las obras de la carne y nos indica que si practicamos alguna de ellas, ¿cuál va a ser el resultado? No heredaremos el reino de Dios. Así de sencillo. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar específicamente de la envidia. Yo estuve buscando qué era la envidia y se los voy a leer en un diccionario bíblico, y dice que la envidia, se los voy a parafrasear. La envidia es ese sentimiento que llega a nosotros de enojo por querer tener algo que obtuvo o alcanzó otra persona. E inclusive muchas veces llegamos a negarlo, pero el sentimiento está.
Realmente la envidia es una parte inherente del ser humano, o sea, es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. No podemos evitarlo, pero no podemos evitar que llegue ese sentimiento si no estamos bien equipados, bien armados, bien fortalecidos en el Señor. La palabra de Dios en Lucas 9, 23, 24 dice de la siguiente manera: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué les leo este versículo? Porque si ustedes me preguntan a mí, ¿y cómo hago? O sea, tengo este sentimiento de envidia, ¿qué me toca hacer? ¿Qué puedo hacer para ya no sentirlo? Realmente la palabra de Dios es clara y nos dice que nosotros cada día tenemos que negarnos a nosotros mismos y utilizar las armas que nos da el Señor para combatir esas cosas contrarias a su verdad, la cual nos ha Él enseñado por medio de su palabra. Entonces, tenemos las obras de la carne, sabemos que si las practicamos envidia, tenemos envidia, no vamos a heredar el reino de Dios. Check. Ahora, también sabemos que para contrarrestar eso tenemos que nosotros negarnos cada día a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Check. Ahora, lo voy a llevar a la historia del hijo pródigo en la Biblia. Yo sé que la mayoría ya la conocen, pero esta es la historia de un padre que tenía 2 hijos. El menor de ellos vino y le dice a su papá: papá, dame lo que es mío, dame mi herencia. El padre vino, se la dio, él la tomó, salió de su casa, salió de la casa de su padre, y entonces fue y derrochó todo el dinero que tenía. Llegó a caer en lo más bajo, al punto de que inclusive llegó a comer comida de cerdo, o sea, la necesidad que él tenía por haber derrochado todo. Luego de esto, él se acordó que en la casa de su padre, inclusive los jornaleros, los trabajadores, podían tener mejor comida de la que él tenía. Y él dijo: bueno, avergonzado, regresaré a la casa de mi padre y le diré que me ponga a trabajar y que se le parte a sus trabajadores, al menos ahí tendré buena comida. El hijo regresa a casa. El padre lo ve a lo lejos y se alegra. Y una vez el hijo llega, dice que él lo recibe con brazos abiertos, manda a hacer una gran fiesta, lo viste, le pone calzado, le pone un anillo, de la alegría que tenía el padre. Pero no nos olvidemos que eran 2 hermanos, y entonces aquí entró el hermano mayor. Dice que el hermano mayor se encontraba trabajando y una vez regresó, escuchó todo el jolgorio y toda la fiesta y le preguntó a uno de los criados de su padre qué sucedía. Y este le dijo: tu hermano ha regresado a casa. La palabra del Señor nos dice que este hermano se enojó. Se enojó a tal punto que él le dijo a su padre: yo te he servido, yo te he sido fiel. Y él, que fue y derrochó, le hace una gran fiesta. Entonces aquí entró el padre sabiamente, y eso es lo que el Señor hoy nos quiere decir a ustedes y a mí, nos quiere recordar, que Él siempre se va a alegrar. No podemos esperar de que un hermano, una hermana se aleje y cuando regrese a casa el Padre lo rechace, porque esa no es la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Él va a recibirlo siempre con amor. Él inclusive va a compartir de sus riquezas con aquel hijo perdido que regrese a casa y se arrepienta. Pero también tenemos que considerar que nosotros como hijos fieles, si usted se ha permanecido fiel, si usted es como este hijo mayor que ha estado trabajando fielmente, que ha estado sirviendo, que ha tratado de mantenerse firme, no se olvide de que el Señor en su palabra nos deja esta enseñanza, donde nos dice que todo aquello que Él tiene ya nos pertenece. Nosotros somos sus hijos, esa es parte de nuestra herencia. Entonces no tenemos por qué envidiar el hecho de que de repente algún hermano, alguna hermana esté recibiendo parte de la añadidura del Señor a sus vidas.
Hay una promesa muy bonita para los que nos mantenemos firmes, los que confiamos, los que hemos tratado de permanecer en medio de todas las luchas, las dificultades que hemos tenido. Y lo vamos a encontrar en el libro de Hebreos 13:15, que dice de la siguiente manera. 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de los labios, que confiesen su nombre. Perdón, 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Vuelvo y les leo, Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. El sentimiento de envidia va a llegar. Dice la palabra del Señor en el libro de Santiago 3:16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Realmente, como hijos de Dios, no podemos permitir que haya este tipo de sentimiento en nosotros, porque realmente nosotros no somos hijos de perversidad, no somos hijos del Rey de Reyes, Señor de Señores. La definición de amor es Él. Entonces no cabe que tengamos, que seamos hijos de Dios, que tengamos amor y al mismo tiempo tengamos envidia. No puede ser. En un taller reciente estábamos hablando con los jóvenes acerca de la armadura de Dios. Una de esas partes de la armadura es la espada del Espíritu. Si usted pregunta, ¿qué hago si tengo este sentimiento de envidia? La espada del Espíritu es la palabra de Dios. En medio de su palabra nosotros vamos a encontrar, por medio de esos versículos, la manera en la que podemos fortalecernos, podemos contrarrestar todo sentimiento contrario a la verdad de Dios. Dice que el Espíritu Santo nos ayuda en Romanos 8:26. El Espíritu nos ayuda en medio de nuestra debilidad. Nosotros no podemos pensar o querer negarlo y pensar que con negarlo va a desaparecer. Realmente las cosas hay que enfrentarlas. Si tengo un sentimiento de envidia, lo enfrento. ¿Por qué? Porque si usted trata de ocultarlo, si tratamos de ocultarlo, si tratamos de maquillarlo como envidia santa, realmente no le estamos dando la oportunidad a Dios de que obre en nosotros. Realmente no estamos dando ese primer paso para un cambio. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3:14 que nos vistamos de amor, que el amor es el vínculo perfecto. En 1 Corintios 13, versículo 4 dice que el amor es sufrido, que el amor es benigno, que el amor no tiene envidia. Entonces usted y yo somos hijos de Dios, lo aceptamos como nuestro Padre, le reconocemos y sabemos que en su palabra dice que Dios es amor. Entonces en nuestra naturaleza como hijos no podemos permitir que ese sentimiento contrario a nuestro Dios, que es amor, permanezca en nosotros. Tenemos que liberarnos y para ello entonces tenemos que poner toda esa carga delante de Dios, presentarnos sin maquillaje, sin máscara. ¿Por qué? Porque es normal, al final usted y yo somos de carne y hueso. El Señor no nos va a juzgar por eso, tampoco pretendamos ser perfectos delante de nuestro Padre Celestial, porque no lo vamos a hacer. Siempre el Señor va a añadir cosas a la vida de nuestros hermanos y nosotros tenemos que entender que para que esas añadiduras lleguen a nuestra vida debe haber un proceso, debe haber una formación, debe haber un tiempo en el cual el Señor no nos va a adelantar, o sea, no, el tiempo de Él no lo va a adelantar ni lo va a atrasar, porque su tiempo es perfecto y Él sabe cómo y cuándo va a hacer todas las cosas. Entonces usted no se acelere y no se quiera acelerar, no se quiera desesperar, no quiera por sus propios medios que fulanito se compró un carro, ay, yo también lo quiero y voy a endeudarme, yo me voy de cabeza contra un préstamo, contra una financiera solamente porque si él lo tiene yo lo quiero tener
y porque el Señor, mi Padre Celestial, es el dueño del oro y la plata y Él pagará mi deuda. Tenemos que ser muy sabios con las decisiones que tomamos y pedir sabiduría antes de dar cualquier paso en nuestra vida, independientemente del área que se trate. Pidamos siempre sabiduría al Señor. No envidiemos las cosas que está cosechando el hermano, que está teniendo el hermano. Porque como les dije en un inicio, para cada cosa hay que pagar un precio. Y hay muchas cosas que de repente tienen otros que nosotros no estamos dispuestos a pagar ese precio. En su tiempo el Señor va a formar nuestro carácter, va a prepararnos para que nosotros una vez tengamos esas bendiciones en nuestras manos, sepamos administrarlas. Porque quizás hasta por eso, por ser malos administradores, no nos han llegado a nuestras vidas. No nos desesperemos, como les dije en Hebreos 13:5, está la palabra esa en la cual podemos confiar, en la cual el Señor dice que Él no nos desamparará ni nos dejará. Entonces, una vez ganemos esta lucha contra la envidia, podremos darle acceso al Señor para que Él obre en nosotros, para que nos dé un espíritu más bondadoso, más amoroso, y llegue incluso el momento en que nosotros podamos gozar con lo que se goza, alegrarnos por el bien de los demás, que al final ese es el reflejo del carácter de Cristo, gozarnos con lo que se goza. Sin más, Dios me les bendiga y que tengan bonita noche. Todo es posible.